Aleluya. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios vista en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Hemos visto ya diferentes principios de esta voluntad de Dios. 9 principios vimos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 a partir del verso 15, 16, ahorita les confirmo. A partir del verso 15, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre, los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. 9 principios que rigen la perfecta voluntad de Dios. Hoy vamos a seguir hablando de la perfecta voluntad de Dios en razón de las 7 verdades clave. Nos dan 7 principios, perdón, 7 principios que inician con la letra P, que es una manera mnemotécnica de aprender. Concretamente, las 7 verdades clave nos muestran, número 1, las verdades del tabernáculo nos hablan de la posición correcta o el lugar correcto de la gracia divina. Eso nos lleva a la posición correcta. Las verdades del reposo prueban la gracia divina. Esto nos lleva a que vamos a ver en el punto 2 la prueba de que estamos en la voluntad de Dios. Las verdades vencedoras nos dan la P, protección de la gracia. Noten, la primera es posición, P, posición del lugar correcto de la gracia divina, el lugar de la gracia. La segunda es P de prueba. Las verdades del reposo prueban que estamos en la gracia de Dios. Las verdades vencedoras nos dan la protección de la gracia divina, la P de protección. Las verdades del Calvario nos dan la paz de la gracia divina, y las verdades del dominio nos dan el poder de la gracia divina. Las verdades de la salvación nos dan el propósito triple de la salvación, de la gracia, diríamos, propósito triple de la gracia. Y finalmente, número 7, las verdades dispensacionales nos dan la preeminencia de la gracia divina. Así que teniendo esto en mente, podemos ir viendo cómo conocer que estoy yo en la perfecta voluntad de Dios. En el Salmo 119, versos 33 al 35. Salmo 119, versos 33 al 35. Perdón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Aquí el clamor del salmista es querer caminar en la voluntad de Dios. La oración de la iglesia debe cambiar naciones enteras cuando la oración de la iglesia se hace acorde a la perfecta voluntad de Dios. Recientemente yo estaba orando ante el Señor, una oración breve, y yo le decía: Señor,
eh, tú puedes desbaratar o hacer que los drones de guerra de Rusia no impacten en Ucrania. Tú puedes hacerlos caer antes, puedes hacerlos explotar en el aire, pero yo le decía, pero ¿es esta tu voluntad, Señor? Entonces después ya oré y dije, bueno, si es esta tu voluntad, hazlo. El punto está en que nosotros podemos pedir conforme al deseo de nuestro corazón y tal vez no estemos pidiendo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y esto es trascendente, hermanos, porque yo diría, es mucho más importante. Yo diría, no es mucho más importante, yo diría, es lo único importante, orar conforme a la perfecta voluntad de Dios y no conforme a los buenos deseos que uno tenga en el corazón. Uno puede decir, bueno, Dios, abre los cielos y suelta una talega de $1,000,000 en mi casa. Pero aunque eso pueda suceder, realmente la pregunta es, ¿estoy pidiendo conforme a la perfecta voluntad de Dios? Un ministro en una enseñanza decía que su hijo podía pedirle a Dios un Ferrari. Y la pregunta es, ¿está en la voluntad de Dios darle un Ferrari? Ese es el punto. Nosotros podemos cambiar toda una nación siempre y cuando nos abandonemos en la perfecta voluntad de Dios. Hay un proverbio que dice que mejor es el que toma dominio de sí mismo que aquel que toma una gran ciudad. Y entonces, en la manera correcta de leer ese proverbio, podemos entender que cuando tú tomas dominio de ti mismo y haces la oración correcta delante de Dios, puedes poseer la ciudad. Porque lo primero que Dios está demandando es que tengamos dominio de nosotros mismos. Hay una palabra interesante, muy a propósito de del proverbio que acabo de citar, en la epístola de Judas. Y ahí podemos ligar dos eslabones para ir, todavía no entramos en materia, estoy en la introducción, pero podemos ligar dos eslabones para entrar a la perfecta voluntad de Dios. Dice ahí en Judas, en el capítulo 4, en las dos últimas líneas, Judas verso 4, dos últimas líneas, Dios que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la penúltima línea. Dios, quien solo es el que tiene dominio. Ahora, cuando dice solo, está diciendo Dios, quien es el único que tiene dominio. Así que vamos a ligar nuestro corazón al dominio de Dios. Voy a venir ante el Señor, voy a decirle, Señor, aquí está mi corazón, lígalo a tu perfecta voluntad. Vengamos ante el Señor como el esclavo que ama a su amo y le dice, horádame el lóbulo del oído y hazme tu esclavo eternamente. Cuando nosotros hacemos esta petición delante de Dios, entonces nos ligamos a pedir siempre conforme a la perfecta voluntad de Dios y entonces podemos cambiar toda una nación como lo es México. Nosotros podemos pedir a Dios justicia para México y el problema es que al pedir justicia para México, medio México, tal vez más de la mitad, vaya al abismo en un sentido espiritual, alegórico. Pero si nosotros pedimos gracia y misericordia y pedimos que en esa gama, bueno, más que gama, en esa gran expresión de gracia y misericordia para México, el brazo de justicia del Señor se extienda para empezar a
detener la inseguridad, la violencia, todos los delitos que se cometen con una violencia extrema. Entonces podemos ir viendo la mano de Dios transformando una nación. Todavía no entro en materia, pero les puedo asegurar y les puedo decir que he visto yo varios videos en torno a ciudades como Sao Paulo, o hay una ciudad, olvidé el nombre ahorita, en Guatemala, una población en Guatemala, que han sido transformadas por la perfecta voluntad de Dios gracias a la oración. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala llegaron pastores a hacer su obra en ciertas colonias de esa ciudad, y a uno de esos pastores le amenazaron con la pistola en la cabeza, le amenazaron de muerte, pero él permaneció. Y Dios hizo un gran cambio en esa ciudad, donde había abundancia de pecado. El proverbio en una de las epístolas a los Corintios es donde abundó el pecado, o en la epístola a los Romanos, ahorita no lo tengo en mente, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que podemos pedirle a Dios que haga sobreabundar su gracia en medio de la maldad, para que la maldad se diluya y la gracia divina permee y traiga almas abundantes a el rendimiento de su corazón ante el Señor. Veamos en Hechos 16. Hechos capítulo 16. Nosotros vemos ahí en Hechos 16, nosotros vemos una historia muy larga y prolongada. La voy a narrar un poco para no ir leyendo tanto. La lectura es del 5 al 40, de los versos 5 al 40, así que 36 versículos son muchos para leer de una manera corrida. Pero vamos a ver la historia. A partir del verso 5, las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Eso es la voluntad de Dios, que las iglesias sean confirmadas en la fe y aumenten en número de iglesias y número de congregantes en cada iglesia cada día. Aleluya. Y entonces aquí viene lo interesante. Pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estamos hablando de Pablo y Silas. Pablo y Silas van caminando en la voluntad del Señor, y ahora el Espíritu Santo les estorba. No vayan a Frigia, no vayan a toda la provincia de Galacia, no pisen no den un solo paso en la provincia de Galacia, no vayan para allá. No vayan a Asia, que es un territorio mucho más grande que Galacia. Bueno, entonces dice, vinieron a Misia, verso 7, y tentaron de ir a Bitinia, y también el Espíritu Santo no les dejó, ni en Misia ni en Bitinia. Pasando a Misia, descendieron a Troas, y en Troas, de acuerdo a este contexto de historia, en Troas Pablo se encuentra con Lucas. Lucas escucha el Evangelio, Lucas entrega su vida a Cristo, y Lucas decide caminar al lado de Pablo para seguir escuchando la sana doctrina. Entonces, dice, vinieron a Troas, verso 7 otra vez, como vinieron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Pasando a Misia, descendieron a Troas, verso 9, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio que se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y aquí está el testimonio de la voluntad de Dios. En cuanto a la evangelización, no era tiempo de evangelizar Galacia, ni Frigia, ni Panfilia, ni Misia. Además, eran en cierto sentido
territorio que habría de recorrer el apóstol Pedro. Él lo va a decir en su primera epístola a los esparcidos en Ponto, Galacia, Asia, Bitinia, etcétera, etcétera. Entonces, Dios armoniza su voluntad para que nosotros no caminemos en fundamento ajeno. Y entonces aquí los envía a Macedonia. Ellos llegan a Filipos. Y en Filipos van al río porque, bueno, había un río en Filipos, obviamente. En las ciudades donde no había sinagogas judías, pero había ríos. Entonces los judíos se reunían al lado de un río, era una tradición. Así que Pablo va al río y les ministra. Lidia, una mujer rica en dinero, abre su corazón y su familia y se bautizan y entregan su vida a Cristo, y ahí está el germen de la primera iglesia de Filipos en la vida de Lidia, y después con el carcelero de Filipos, y después con los reos de la cárcel de Filipos, que después de aquel temblor, aquel terremoto, algunos de ellos ya habían salido, vinieron a salir libres poco después del terremoto. Así que ahí se forma la iglesia, aleluya, gloria sea al Señor. Y todo esto sucede en el contexto de esos 34, 36 versículos. Ahora, ¿qué es lo que vemos en todo ello? La manifestación de la perfecta voluntad de Dios. Ahí en Hechos, en el capítulo 16, versos 5 y 6, dice: así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Bueno, el primer punto de que nos habla este relato que acabo de tratar de resumir, y de hecho es la base de la enseñanza. El primer punto es que las iglesias eran confirmadas en fe. La fe es un fundamento para la iglesia. Los tres grandes fundamentos de la iglesia: amor, esperanza y fe. Y las iglesias eran confirmadas en fe. Y aquí encontramos la posición correcta. El lugar para el cual debemos caminar. Perdón, una leve distracción. El lugar para el cual debemos caminar en la perfecta voluntad de Dios. No todos los lugares son lugares donde encontramos la perfecta voluntad de Dios. Dios va a señalarnos el sitio correcto en el que debemos estar. Él va a decir el camino a seguir. Y los hijos maduros, los que son espirituales, son guiados por el Espíritu de Dios. Así que la iglesia es el lugar correcto. Y Pablo y Silas estaban confirmando las iglesias en fe. Pero cuando Pablo y Silas deciden caminar hacia la obra misionera, o ir más lejos en la obra misionera, más que caminar, ir más lejos, el Espíritu Santo les estorba. En los versos 8 y 9, estamos en Hechos 16, en los versos 8 y 9 encontramos que el Espíritu no les dejó pasar a Misia, a Bitinia, a Asia, a Galacia, a Frigia, y el Espíritu les dice a través de la visión del varón macedonio que el lugar correcto es Macedonia. Bueno, ahí encontramos la perfecta voluntad de Dios ensamblando un propósito específico: levantar una iglesia local en Macedonia. En la ruta que siguió Lucas con su equipo, al cual se unió, Pablo, el apóstol Pablo, con su equipo al cual se unió el evangelista Lucas, en la ruta, la primera ciudad que podían encontrarse era Filipos, en Macedonia. Así que el propósito de ellos era que fueran a
establecer una iglesia local en Macedonia, en Filipos específicamente. Después habrá que extender el evangelio a toda Macedonia, que era toda una región, toda una provincia. Y aquí encontramos que Dios les va guiando, y los hijos que han crecido en la perfecta voluntad de Dios son los que obedecen a Dios. Hay hermanos que no entienden la perfecta voluntad de Dios y se estacionan. Voy a hacer una alegoría ahorita, pero quiero leer Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos maduros de Dios. Este es el punto. Pensemos de manera hipotética, para no hablar de gente, pero pensemos de manera hipotética que en su gracia yo traigo la cachucha de evangelista y llego a una ciudad y empiezo a evangelizar, y la gente viene y se dan señales, prodigios, maravillas. Gloria al Señor. Se levanta una iglesia local ahí, y entonces yo traigo la cachucha de evangelista. ¿Y cuál es mi pensamiento humano? No divino, humano. Aquí hay una iglesia, me quito la cachucha de evangelista, me pongo la cachucha de pastor y empiezo a pastorear. ¿Esa es la perfecta voluntad de Dios? Sabemos que la sangre es vida. Si yo mantengo este dedo con mucha presión alrededor, lo que va a pasar es que la sangre que está dentro del pulgar no va a circular, se va a ensuciar, se va a podrir, y esa sangre va a traer muerte. La sangre estacionada provoca muerte. Los trombos son coágulos de sangre que, si llegan al cerebro, ¡pum!, pueden provocar la muerte. Y sangre, pero es sangre coagulada. Mientras la sangre está libre de coágulos, fluye en todo el cuerpo trayendo vida. Así que tengamos en mente que el evangelista lo que debe hacer es dejar que venga el apóstol y establezca el ministerio de ancianos, y Dios levante un pastor en esa iglesia local. El evangelista debe hacerlo. He oído hablar de un evangelista, el evangelista Ray Williams. Robin Williams fue un actor. Ray Williams es un evangelista de quien yo he oído el testimonio, y es un testimonio que me impacta para bien. Ese evangelista llegó a Mexicali. Él contaba con 2 aviones propios. Llegó a Mexicali, montó una carpa en un lugar y empezó a evangelizar. Y la gente vino y se formó una iglesia local, y entonces llamó a 2 varones y les dijo: bueno, háganse cargo de la iglesia, yo me voy. Así que, más que evangelista, yo quiero pensar que era un apóstol, y se fue a evangelizar a otro lugar. Felipe el evangelista, en el libro de los Hechos, él, me parece que es el capítulo 8 de los Hechos, él va y hace una revolución espiritual en Samaria, ¿sí? Así es, Felipe el evangelista en Samaria. ¿Y qué pasa en Samaria? Bueno, la obra del Espíritu Santo provoca que se levanten iglesias en la región de Samaria. ¿Qué hace Felipe el evangelista? Él no se quitó la cachucha de evangelista y se puso la cachucha de pastor. Él llamó a los apóstoles y vinieron Pedro y Juan. Juan, el que había pedido que cayera fuego sobre Samaria, vino a establecer ancianos en las iglesias de Samaria. Gloria al Señor. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Así que, y Felipe fue llevado al desierto camino de Gaza para evangelizar a una sola persona, a un etíope. Y ese etíope, con el gozo de la salvación y con el pergamino del profeta Isaías, fue a evangelizar a su nación. Esa es la manera de caminar.
La posición correcta es en la iglesia, la posición correcta es en el lugar donde está la voluntad de Dios. El lugar de la voluntad de Dios es la iglesia. Tú estás fuera de la iglesia, ven a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que Dios te testifique. Hay un hermano en Cristo en su iglesia local. Él testifica que, bueno, ha habido una serie de circunstancias que le han apartado un poco de la iglesia local, pero le ha dicho a su pastor, bueno, tengo pertenencia a esa iglesia local, dijo él. Y me acaba de hablar un hermano que está pastoreando una iglesia por allá, en tal lugar, así, así, así. Y me ha invitado a que vaya yo para allá. Eso es estar pescando en peceras ya establecidas. No es correcto pescar en peceras ajenas. Es correcto ir al arroyo, es correcto ir al río, es correcto ir al mar, echar las redes, echar la atarraya y sacar peces nuevos. Bien, él contestó y le dijo, no, yo tengo mi iglesia local, tengo mi sentido de pertenencia a mi iglesia local y no voy a dejar mi iglesia local. En contraste, hace ya buen número de años, no recuerdo, tal vez 10 años, tal vez más de 10 años. Un lunes vino a verme un padre de familia, me dijo, usted es mi pastor, la iglesia que usted pastorea es mi iglesia, pero nos vamos. A la semana, exactamente 7 días después, lunes después, de lunes a lunes, una semana, vino otro varón, me dijo la misma historia, no sé por qué. Ambas familias no se conocían del todo, no había profundidad en su relación, pero me dijeron lo mismo cada varón. Usted es mi pastor, esta es la iglesia local nuestra, pero nos vamos. Entonces se salieron del lugar correcto. Número 2, ¿qué más nos enseña? Vamos a Hechos 16, en los versos 11 al 14. Partidos pues de Troas, venimos camino derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia, y una colonia. Filipos era ciudad, era colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. No había varones, solo mujeres, gloria al Señor. Verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, por eso era una mujer rica. El púrpura era un color muy codiciado, sobre todo por gente encumbrada, para teñir sus prendas de color púrpura. Así que ella ganaba buen dinero vendiendo púrpura. Él dice, ella era temerosa de Dios, estaba oyendo el evangelio, ella era de Tiatira, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, decidió por Cristo, fue bautizada en Cristo y fue bautizada en agua también. Y su familia, Lidia y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y poned, y posad, y congregad. Y constriñonos, la palabra constriñonos nos obligó. Aleluya. Bueno, aquí encontramos la prueba de que Pablo, Silas y Lucas también, y todo el equipo de Pablo, estaban caminando en la perfecta voluntad de Dios, y nosotros debemos tener pruebas y evidencias que estamos cumpliendo la perfecta voluntad de Dios, el propósito de Dios. La señal, o más bien la prueba o el testimonio de que estaban en la perfecta voluntad de Dios es Lidia con toda su familia convertida a Cristo. Y ahí se abren los primeros cultos de casa en Filipos, en casa de Lidia. Después se va a unir el carcelero de Filipos. Gloria sea al Señor.
Eh, Se dice que Lidia es la primera mujer europea convertida a Jesucristo. Llevamos la posición correcta, que es la iglesia, el lugar de la iglesia. Debes caminar en la perfecta posición, haciendo la voluntad de Dios. Número 2, la prueba. Vemos los testimonios que suceden. Número 3, vamos a hablar de la protección por estar en la perfecta voluntad de Dios, versos 16 al 18. Aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, espíritu de adivinación, nos salió al encuentro. Ella daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, la jovencita, poseída de un espíritu inmundo, Dios reprenda al diablo. Siguiendo a Pablo y a nosotros, perdón, ofrezco disculpas por el bocezo. Daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de salvación. La palabra salud en la versión antigua también se puede leer salvación, tal vez otras versiones, la versión 60, la versión de las Américas, tal vez diga salvación. Aleluya. El diablo evangelizando, hermanos. El diablo estaba evangelizando. Estos son siervos que os anuncian el camino de la salvación. El problema es que en la manera textual en griego, la intención de esta mujer era, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian uno de los caminos de salvación. Y además, la manera en que lo estaba haciendo era exaltando a los hombres, sino a Dios. Son siervos del Dios Altísimo. Y eso es nocivo. Siempre hay que ser cautos al oír la voz. Hay muchas voces en el mundo. Perdón. Hay que ser cautos para oír las voces de la gente. Ella estaba exaltando a los siervos. Estaba hablando de que había uno de muchos caminos de salvación. Solo hay un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay más caminos, no hay más caminos. Un solo camino. Bueno, aquí vemos cómo Dios los protege de caer en la trampa del diablo para no ser adulados por el diablo. Y Dios no necesita que el diablo le haga propaganda. Dios no necesita que el diablo ande evangelizando. Así que Dios tiene sus propios instrumentos ministeriales, Dios tiene sus propios vasos a través de los cuales va a fluir a través de los dones espirituales dados a los vasos de la iglesia. Va a fluir Dios para evangelizar a través de palabra de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, sanidades, milagros, lenguas, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Entonces, el espíritu inmundo habló verdad, pero Pablo discernió que era un espíritu de adivinación, porque no estaba glorificando a Cristo. Por ello, Pablo se voltea y reprende al enemigo y le dice que salga en el nombre del Señor. Así que aquí tenemos ya, insisto, la protección de la gracia divina. Lo que hace Dios es liberar a esa joven de la opresión demoníaca. Ella dejó de adivinar. Era una esclava, era una mujer esclava, así que los dueños perdieron la capacidad de enriquecerse con la adivinación que hacía ella por causa del poder de Dios. La protección de la gracia divina echó fuera al espíritu inmundo. Vamos a ver ahora la paz, número 4, la paz de la gracia divina, versos 19 al 25. Bueno, viendo sus amos de aquella joven que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, al magistrado. Da la impresión de que por deudas de carácter civil podían ser presos. No lo estoy seguro, yo lo había dicho antes así, pero ya
Dios está corrigiendo mi forma de pensar. Sin embargo, bueno, los traen, los prenden y los llevan ante el foro, al magistrado. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad hasta aquí, nada que ver con una deuda civil. Verso 21, y predican ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos apostólicos, católicos, católicos, apostólicos, romanos, somos romanos. No olviden, Filipos era una colonia romana y la pareja que tenía esta mujer esclava, esta joven esclava, eran ciudadanos romanos. Verso 22, agolpóse el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados rompiéndoles sus ropas les mandaron azotar con varas. Hasta aquí no hay deuda civil, hasta aquí todo es un conflicto de carácter religioso, lo cual es injusto. Si la magistratura, si los magistrados hubiesen actuado conforme a derecho, le habría dicho a aquellas personas, váyanse porque esto es una cuestión de ritos, nada que ver con una deuda civil o penal, así que váyanse. Sin embargo, los magistrados se sintieron presionados por la gente y les mandan a azotar con varas, y no solo eso, los mandan a la cárcel de Filipos. Verso 23, después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, el carcelero, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Esto es, eran grilletes para sujetar los pies. Dice que les apretó los pies, tal vez lastimaba los pies de Pablo y de Silas. Y bien, verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Esto habla de la paz de la gracia divina, la paz de la perfecta voluntad de Dios, porque Pablo y Silas han sido incriminados injustamente, ilícitamente, podría yo decir, inconstitucionalmente, fueron prendidos y puestos en la prisión, completamente injusto. Les fueron los pies al cepo. Y, no obstante, ellos, en la paz de Dios, empezaron a glorificar a Dios con salmos, orando, cantaban himnos a Dios. Qué hermoso sería conocer algunos himnos de aquella época, 2000 años atrás. Qué hermoso sería conocer algunos himnos para entonarlos inclusive. La música no es exclusiva de esos tiempos. La música ha existido desde su principio. Los hijos de Caín, no sé si fue Tubal Caín quien diseñó instrumentos musicales. Y hablando de alabanza, David diseñó, construyó y tañó instrumentos musicales que dejó para la alabanza a Dios, gloria al Señor. Así que Pablo y Silas estaban cantando alabanza a Dios. Alguien dijo que tal vez con los grilletes, si es que tenían libertad, los grilletes de las cadenas tal vez hacían como un sonido de percusión y oraban, alababan, glorificaban a Dios. Hay un salmo corto, muy hermoso, que dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia del Dios de Jacob. Y continúa el salmo. Yo no estoy seguro si ellos cantaron este salmo, pero una cosa sucedió, tembló. La tierra tembló, la tierra se sacudió. Ellos estaban
en paz. El propósito, perdón, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses. Vamos a regresar a... Permítame, deje poner un separador aquí. Y vea en Filipenses. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Verso 9, última línea, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que ellos alabaron a Dios porque ahí había un propósito divino. El propósito de levantar una iglesia local, la iglesia de Filipos. Así que Dios no les falló. Hay quienes pueden pensar, Dios les falló. No, Dios no les falló. Era a propósito de Dios evangelizar al chanclas, al ratón veloz, al quesos, evangelizar al tijerilla, evangelizar, no sé qué apodos podrían tener aquellos presos. Así que por eso Dios los llevó allá, para evangelizarlos, para que la paz de Dios se manifestara en ellos. Existen personajes en la Biblia que fueron a prisión sin causa justa. José el soñador fue a la prisión sin causa justa. Daniel, más que ir a la prisión, fue echado del foso de los leones sin causa justa. Misael, Ananías y Azarías, cuyos sobrenombres son más conocidos, me disgusta que aún en la iglesia cristiana utilicen los sobrenombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Me gustan más los nombres de Misael, Azarías y Ananías, porque son nombres que glorifican a Dios. Y los otros nombres, los nombres babilónicos, no glorifican a Dios. Pero bueno, estos tres jóvenes, Misael, Ananías y Azarías, fueron echados en el horno de fuego sin causa justa. Ellos, al igual que Daniel, al igual que José el soñador, vivieron un ambiente de paz estando en un lugar inhóspito, un lugar de tormento. Vivieron un momento de paz. La escritura dice de José que el dicho de Jehová le probó, pero estando en angustia, Dios hizo ensanchar el alma de José para gloria de Dios. Y los jóvenes hebreos no estaban solos. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, estaba con ellos, danzando. Daniel, en el foso de los leones, miraba hacia el Señor, y los leones también miraban al Señor, porque con miedo no tocaron a Daniel. Bueno, es un cuadro que estoy describiendo, es un cuadro, no es algo real. Hay un cuadro muy hermoso. Daniel está en el foso de los leones, él está firme, pero mirando hacia una ventana que da al cielo. Daniel está mirando hacia el cielo, y los leones que están atrás de él no miran a Daniel, miran lo que ve Daniel. Ese cuadro es hermoso, muy hermoso. Bueno, la paz de Dios te pone en la perfecta voluntad de Dios. Número 5, versos 26 al 27. Regresamos a Hechos 16, versos 26 y 27. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían. Y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar,
pensando que los presos habían huido. Bueno, yo canté ese salmo, una porción de ese salmo, porque efectivamente vino un terremoto, pero por causa de la presencia de Dios. En un lugar, en un ambiente completamente hostil y con tufo, de estiércol, con tufo de orines, un lugar inmundo. La presencia de Dios hizo manifiesta ante la alabanza de los hijos de Dios. Dios habita en medio de la alabanza de Israel, así que Dios no tocó lo inmundo, sino que Dios estaba en la alabanza de Israel, en la alabanza de Pablo y Silas. En medio de la alabanza de Pablo y Silas, Dios estaba. E hizo temblar la tierra. Las puertas se abrieron. Los presos, en lugar de salir huyendo hacia la calle, fueron al lugar donde estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios impactó aquel lugar. Y eso nos habla del poder de Dios. Dios va a darnos poder cuando estamos caminando en su perfecta voluntad. Dios viene a reconocer, Dios viene cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo. La presencia de Dios estaba ahí, en esa celda, en el cepo de más adentro. Y los reos dijeron, esto es glorioso, ¡vamos! Ahí estaba, mencioné algunos apodos que no estoy seguro que estaban allá, pero ahí estaban los presos, en el lugar donde el poder de Dios se manifiesta. Para evangelizar hay que estar dentro de la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios, dentro del poder de Dios. Y entonces Dios va a traer las almas para Cristo. El domingo pasado estábamos en medio de la alabanza del culto. Pasó una mujer indigente. Yo alcancé a decirle, Cristo te ama. Volteó, se sonrió y se siguió. Una mujer indigente. Perdón la descripción. Bueno, una mujer indigente. Pasa y va y se sienta un poco lejos de donde estamos reunidos nosotros. Viene Pablito y le da un vaso con agua, es lo que había, agua. Y estaba la alabanza y Dios me dice, háblale de Cristo. Entonces me tuve que salir, caminar y hablarle de Cristo. Ella abrió su corazón, entregó su vida a Cristo y ahora hay que esperar la transformación. Hermanos, cuando caminas en la voluntad de Dios, Dios te da el poder. Esa mujer podía estar oprimida de demonios. Yo oré para que Dios la liberara de demonios. Y Dios da el poder para la libertad. Número 6. Vamos al punto número 6. Y vemos en los versos 28 al 34. Hechos 16. 28 al 34. Pero Pablo clamó a gran voz al carcelero de Filipos, no diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Pablo recibió testimonio del Espíritu Santo de que aquel carcelero se iba a quitar la vida, se iba a aplicar la espada para morir, porque era un deshonor que los presos se hubiesen huido. Pero Pablo está diciendo, todos estamos aquí, todos los reos se habían ido al lugar de la presencia de Dios. La iglesia debe ser un lugar donde esté la presencia de Dios. Tú debes ser una persona en quien la presencia de Dios se manifieste. Vayas donde vayas, estés donde estés, debes ser alguien que muestre la presencia de Dios. Verso 29. Entonces el carcelero, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Entendió el mensaje de Jesucristo de una manera pronta, rápida, eficaz. Gloria sea al Señor, qué hermoso.
Y sigue diciendo, verso 31, Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Vean cómo empezó la evangelización en el río con Lidia y la familia de Lidia. Primer familia convertida a Cristo, la familia de Lidia. Después, los reos en el cepo de más adentro, seguramente muchos entregaron su vida a Cristo, yo quiero creer que todos. Enseguida, el carcelero con toda su familia. Ahí estaba la iglesia ya. Ahí estaba ya la iglesia, amados hermanos. Sigue diciendo en el verso 33, tomándolos al carcelero en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes. Se bautizó en la noche, fueron ahí a la costa y al río, a donde hay agua, y se bautizaron, aleluya. Se bautizó, luego él y todos los suyos, aleluya. Se bautizó. Lidia y su familia se bautizaron. Ahora el carcelero de Filipos y su familia se bautizan. Gloria al Señor, dos familias fundadoras de la iglesia de Filipos, y los reos cuando salieron se integraron a la iglesia. Qué hermoso. Verso 34. El carcelero los llevó a su casa, les puso la mesa, se gozó de que con toda su casa había creído a Dios, al Cristo Redentor. Verso 35. Como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo, deja ir a aquellos hombres. No había deuda, no había razón de ser que estuvieran en la cárcel, no había nada. ¿Saben? Hay mucha gente en prisión que, bueno, no voy a decir mucha gente, pero hay algunas personas en prisión que no debieran estar en prisión y están ahí incriminadas por algo que no hicieron. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar del propósito de Dios aquí. Punto 6. Siempre hay un propósito en la voluntad de Dios. Siempre. Y el propósito es que Dios te salve a ti y a tu familia. Me salve a mí y a mi familia. Yo les he dicho en otras ocasiones, por gracia de Dios, bueno, mis padres ya están con Cristo, se fueron con el Señor ya, pero por gracia de Dios puedo afirmar, todos mis hermanos son de Cristo. Todos mis hermanos son de Cristo. Mis sobrinos, por ahí hay alguien por quien tenemos que interceder, pero casi todos mis sobrinos son de Cristo. Y mis sobrinos nietos, algunos de ellos son de Cristo. Entonces hay que seguir evangelizando. Dios quiere salvarte a ti y a tu familia, a mí y a mi familia, a todos. En casa, bueno, por la gracia de Dios, mi esposa y mis hijos somos de Cristo. Gloria sea al Señor. Bueno, punto número 7, versos 35 al 40. Hechos 16, 35 al 40. Dice, como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo, deja ir a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han enviado a decir que seáis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo, azotados públicamente, sin ser condenados. Noten, no había condena, pero sí los aceptaron, sin ser condenados, siendo hombres romanos. Aquellos que los prendieron para pasarlos a prisión se dijeron romanos, pero no consideraron que Pablo y Silas también eran romanos. Dice, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto. Vengan ellos y sáquenos. Verso 38, los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras y tuvieron miedo. Los magistrados tuvieron miedo, oído que eran romanos. El ciudadano romano tenía un trato preferencial en aquella época. Y bueno, ¿qué pasa? Verso 39, vinieron los magistrados, les rogaron y sacándolos les pidieron que se saliesen de la ciudad. Váyanse de la ciudad, por favor, váyanse. Entonces, salidos de la cárcel, entraron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Ya había una iglesia local en la casa de Lidia.
La manera en que se relata, como la manera que se relata que llegaron a Filipos, evangelizaron a Lidia y todo eso, se lee de una manera pronta. Hemos fraccionado la lectura, hemos transcurrido una hora la fracción de la lectura, pero en realidad pasaron días, pasaron varios días. Ellos llegan a Filipos, se establecen en algún mesón y el primer sábado que están allá van y predican el Evangelio en el río. Pasan varios días y ellos están caminando en la ciudad, viene la declaración de esa mujer con adivinación. Y ahí sí, en un margen no mayor de 24 horas, son azotados, son detenidos, azotados, puestos en prisión, y todo esto sucede, pero hubo días previos. La iglesia se había formado ya. Y aquí encontramos lo que es la preeminencia de la voluntad de Dios. Los hombres vinieron a un reconocimiento del señorío de Cristo. Vemos una iglesia que no inició conforme a la voluntad humana, conforme a la voluntad del hombre. Vemos una iglesia que inició conforme a la voluntad de Dios. Solo los hijos maduros de Dios caminan conforme a la perfecta voluntad de Dios. Leíamos Romanos 8:14 hace rato. Los que son guiados del Espíritu, los tales son hijos de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos maduros de Dios. 2 Corintios 2:11. Porque, 2 Corintios 2:11, hablando el apóstol Pablo, porque no ignoramos, porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo, Dios reprenda al diablo, el enemigo maquina para hacerlos caer. Pone pensamientos de pecado que le gustan a la carne para hacerlos caer. No ignoremos sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. Sea Dios glorificado y exaltado y Dios reprenda al diablo. Juan 3:8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy a través de la ciencia sí se sabe el movimiento de los vientos, pero antes no. Así el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para caminar en su perfecta voluntad, estando en la posición correcta, disfrutando de los testimonios o las pruebas que estamos en su voluntad. Vamos a recibir la protección de su gracia estando en su voluntad. Vamos a experimentar la paz de su gracia caminando en su voluntad. Vamos a experimentar el poder de su gracia al caminar en su voluntad, y vamos a ver el propósito de su gracia cumplido por su voluntad, y vamos a ver la preeminencia de su voluntad cuando estamos nosotros en ella. Dios les bendiga, hermanos.